Vamos a grabar este encuentro de la carta 2, Cartas de Cristo. Cristo vuelve, revela su verdad a través de las cartas. Estamos pasando un momento de mucha trascendencia. Vamos a saludar. Premoldeado, no sé quién es premoldeado, pero vamos a saludar. Bendiciones a todos, como decían en la época del maestro, Shalom, Shalom. Que la paz esté con ustedes y con su espíritu. Bendiciones, siempre si pueden, cada día cuando se levantan, con toda alma que se encuentra, digan, te bendigo, me bendigo, desde mi corazón. Vamos a continuar, nos habíamos quedado en la página 82 de las cartas de Cristo. Hasta ahora el maestro empieza a revelar sus enseñanzas, el Cristo empieza a transmitir la verdad que los hará libres a todos a través de sus cartas. Y bueno, nos habló de la concepción, de la luz, de la vida. Aquellos que por supuesto no estuvieron en la clase pasada, les recomiendo volver a escuchar el audio que está ahí en Instagram, lo pueden buscar ahí en el usuario mío, en Universo de Terapias Holísticas. Está en la carta 2 y vamos a continuar. Continúa la página 82 y dice... Después de hablar, la gente permaneció callada durante un momento y luego hubo un clamor de conversación emocionada. Pero Sedequía se puso de pie y dijo que era hora de que la casa se calmara. Su hijo necesitaba dormir y su mujer y las hijas también estaban cansadas de tanto llorar. Recordemos que el hijo de Sedequía supuestamente estaba dormido, estaba ya casi muerto. Había consoladores en la casa que ya lo lloraban hasta que llegó el maestro que se había encontrado con la esposa de Sedequiá, la pareja, y que tenía un gran dolor porque su hijo estaba prácticamente muerto, y él logra despertarlo. Se puso de pie y dijo era hora de que la casa se calmara. Su hijo necesitaba dormir y su mujer y sus hijas también estaban cansadas de tanto llorar. Se planeaba que a la mañana siguiente bajarse al puerto y se me trajera la gente enferma. Y así podía lanzarme a la misión y todo se arreglaba rápidamente de la mejor manera posible. Parecía que si no curaba no habría interés ni aprobación de todo lo que se les había contado. La curación demostró la verdad de lo que quise enseñar y mis enseñanzas explicarían las razones por las que era capaz de traerles la curación del Padre. Al despertar a la mañana siguiente me sentía maravillosamente vivo con la expectación de las cosas maravillosas por venir. Después de desayunar con Sedequiá, salí hacia el puerto, con el corazón radiante de amor hacia todos los que pasaban. Les saludé cálidamente, diciendo que tenían buenas noticias para aquellos que quisieran escuchar. Al llegar al muelle encontré hombres y mujeres y niños sentados en el suelo esperando mi llegada. Algunos extendieron las manos implorando, parecían muy enfermos, algunos lisiados y muchos otros cubiertos de llaga. Su estado lastimoso me dañaba el corazón, pero ahora también podía regocijarme porque sabía que no era la voluntad del Padre que estuviesen ahí. Todo lo contrario, el Padre era el mismo toda curación, toda salud y todo bienestar. Esto lo había comprobado la noche anterior y en mi casa. Estaba exultante porque podría demostrar esta maravillosa verdad a las multitudes que me rodeaban. Recuerden que nosotros nos tenemos que posicionar 2000 años atrás en Judea, ¿no? Lo que era una época de mucho patriarcado, mucho dominio de los fariseos en la religión hebrea, mucho machismo. Empezaba a aparecer los romanos que habían tomado justamente lo que conocemos como hoy Israel, como una ciudad dominada por el imperio. Digamos, era muy difícil poder hacer lo que hacía el maestro, ¿no? Y por eso después fue perseguido. Bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Bueno, ¿a dónde me quedé? Uf, quedé.
Bueno, su estado lastimoso, vuelvo a repetir, me dañaba el corazón, pero ahora también podía regocijarme porque sabía que no era la voluntad del Padre que estuviesen así. Todo lo contrario, el Padre era el mismo, toda curación, toda salud y todo bienestar. Esto lo había comprobado la noche anterior y en mi casa. Estaba exultante porque podría demostrar esta maravillosa verdad a las multitudes que me rodeaban. Una cara vieja y triste me llamó la atención. Era arrugada, flaca y torcida. Fui hasta ella y arrodillado a su lado coloqué mis manos sobre su cabeza y enseguida el flujo del poder del Padre a través de mis manos vibró por su cabeza hasta que sacudió todo el cuerpo con la fuerza de vida, dando energía a sus miembros. Hay una serie, lo vuelvo a repetir, creo que lo dije en la clase pasada, se llama Los Elegidos, está en Netflix. Bueno, alguna de estas cosas que estamos leyendo en las cartas yo pude descubrir porque esta serie me parece que tiene muchos fragmentos de lo que es los manuscritos del Mar Muerto, del Qur'án y de los evangelios apócrifos. No está tomada exactamente de la Biblia, sí algunas cosas, pero creo que en realidad es un todo esa serie. Es muy interesante ver la vida de los apóstoles, los seguidores de Jesús, del Maestro, de Yeshua Emanuel. Jesús le decimos nosotros, ¿viste? Porque creemos que es gallego, pero... A ver, tiene que ver con eso, ¿no? Dijo, coloqué sobre su cabeza y enseguida el flujo del poder del Padre a través de mis manos vibró por su cabeza hasta que sacudió todo el cuerpo con la fuerza de vida, dando energía a sus miembros. La gente viendo esto se quedó atónita y algunos se preguntaron qué podría estar haciéndole, pero otros callaron sus objeciones. Gradualmente sus miembros empezaron a desdoblarse, a alargarse y a ponerse derechos. Su rostro se transformó con la alegría de volver a sentir su fuerza. Le ayudé a incorporarse, luego se puso de pie ella sola, con orgullo. Estaba tan abrumada por la alegría que se puso a llorar y luego riéndose se puso a bailar llamando a la gente. Alabad a Dios. Y otros que estaban allí repetían la frase. Todos estaban profundamente conmovidos por lo que habían visto. La aglomeración de gente apretujándose contra mi persona era tal que Sedequías se ofreció a controlarla. De modo ordenado y ayudando por otros de los espectadores impacientes, dirigió ordenadamente a los enfermos hacia mí para que les pudiera atender según sus necesidades más profundas. Por fin, sintiéndome cansado, mi anfitrión me invitó a su casa para cenar. Despidió a aquellos a quienes no había podido curar por falta de tiempo. Le aseguró que volvería al día siguiente. Fue una noche festiva, tanto de qué hablar, tanto que celebrar, tanto que enseñar, tanto que aprender, y en todo aquello ciertamente la gente reconocía la buena nueva, sabía que había sido aceptado por muchos por decir la verdad de lo que había visto en el desierto. Me voy a poner más acá porque estoy saliendo fuera de cámara. Estoy en directo por Zoom y por Instagram. Y así siguió durante muchos días. La gente venía a verme de todas partes, Sedequía y otros amigos suyos me ayudaron a controlar a la multitud para que yo pudiera curar y enseñar. La gente escuchaba encantada. Hablaran entre ellos mismos acerca del Padre y estaban deseosos de aprender más acerca de las ataduras y las cadenas que ataban a la gente de su miseria. Bien, me acomodando, pues la silla te medio incómoda. La aglomeración se hizo tan grande que pronto me di cuenta de que tendría que buscar a mis propios ayudantes en las cuales pudiera confiar para ayudarme. Era hora de que Sedequía volviera a llevar su empresa de cuero, la cual había dejado desatendida. Fui a las colinas para rezar acerca de cómo elegir a mis discípulos, cuando me vino la convicción de que sería guiado para hacer la elección. Volví a Cafarnaúm. Sentía un fuerte impulso para bajar al puerto para hablar con unos hombres a quienes había visto escuchando muy atento a mis enseñanzas. Si dejase sus redes para unirse a mí, quedaba por ver, pero cuáles le llamé Simón, Andrés, Santiago y Juan, vinieron enseguida, contentos de ayudarme en mi obra de curación y enseñanza. Otros también se unieron a mí al empezar el trabajo con la gente. Dejé a mi anfitrión, la casa de Sedequía, asegurándome calurosamente que yo podía volver en cualquier momento.
Y así fue como comencé mi misión como maestro y sanador, yendo sin rumbo donde quiera que hubiera necesidad a través de las ciudades y las aldeas. Antes de partir reuní a los jóvenes y habían comprometido y estaban deseosos de ayudarme, escucharían mis enseñanzas y quedarían perplejos ante lo mucho que les quería decir. Era imprescindible que primero les explicara a fondo de todo lo que me había sido revelado en el desierto. Les conté que a pesar de mi modo de vida anterior imprevisible, siempre había sentido una profunda compasión hacia la gente. Fue mi compasión lo que me hizo dar la espalda a Dios presentado por los rabinos cuando hablé de mi total rechazo de un Jehová castigador. Vi la duda y el sobresalto en sus caras. ¿Sí? Los rabinos, estamos hablando de los fariseos, ¿no? En detalle les expliqué que me preguntaba cómo era posible hablar de un Dios bueno habiendo tanto sufrimiento sobrellevado por niños inocentes. Mientras hablaba vi cómo gradualmente sus caras se relajaban, ponían, continuamente ponían en palabras mis dudas y enojo de antes, hasta ver cambiar sus expresiones por las de aprobación y luego un total acuerdo. Descubrí que les había expresado sus propias dudas y preguntas, las cuales nunca antes habían tenido el valor de admitir. Hablando juntos, sentí el alivio de que ya no estaba solo en su resistencia secreta ante las enseñanzas de los rabinos. Les dije que llegó el momento de cuando empecé a darme cuenta con mayor claridad que estaba malgastando mi vida. Quise cambiar y sentí con fuerza que debía ir a Juan el Bautista como punto de partida para comenzar una nueva forma de vida. Les describí lo que ocurrió durante mi bautismo y en las 6 semanas en el desierto. Les expliqué que todos mis pensamientos, creencias, actitudes, arrogancias y rebeldía previa fueron paulatinamente limpiados de mi conciencia mientras pasaba por las profundas revelaciones y las visiones que me mostraron la realidad que ahora llamaba el Padre. Expliqué la naturaleza del Padre y que esta naturaleza divina también estaba compuesta por la voluntad divina. Le dije que era el hombre en sí quien, por su pensar erróneo y su comportamiento equivocado, se apartaba del Padre. O sea, nosotros, cuando decimos que sea a mi manera, por ejemplo, cuando yo digo esto es a mi manera, me estoy apartando del Padre, Padre Divino, porque estoy afirmando que es mi voluntad. Si yo hago mi voluntad, el ego, vivo, bicho, pícaro, afirma lo mismo y me hace creer de que yo estoy haciendo mi voluntad, pero en realidad está haciendo la voluntad del ego. Cuando nosotros no dejamos en manos del Padre las decisiones o decimos, amada presencia que yo soy, invoco al Padre Madre Vida para que sea su voluntad en esta situación, estamos haciendo nuestra voluntad. Y eso es lo que trae nuestro pensar erróneo. Dice, su pensar erróneo y su comportamiento equivocado se apartaba del Padre en su interior, y que era únicamente el hombre primero al arrepentirse y luego mediante la purificación mental emocional, quien podría volver a encontrar su propio camino de vuelta y el contacto pleno con el Padre. Cuando esto se cumpliera, la naturaleza plena del Padre sería liberada en la mente, corazón, cuerpo y alma, en el entorno y en las experiencias de la persona. Al suceder esto, tal persona entraría en el reino del cielo, donde reina el Padre, y también el reino del cielo se establecería dentro de la conciencia de la persona. Entonces, habría alcanzado el propósito que hay detrás de su existencia. Mientras hablaba con mis discípulos, vi sus reacciones reflejadas en sus caras. Toda duda había desaparecido, ahora había luz de cierta comprensión y alegría. Estos jóvenes se convertirían en entusiasmados creyentes exclamando, estas sí son buenas nuevas. Sin embargo, después de la primera aceptación de todo lo que había dicho, había veces que se preguntaban si todo lo que había dicho era verdad. O sea, no le creía mucho, digamos, a Jesús, ¿no? Al maestro. Esto lo comprendí. Estaba dispuesto a deshacerse de la imagen de Jehová tan profundamente grabada en sus mentes, requería mucha valentía. Claro, porque
Desde chico nos enseñan y cuando nos van moldeando en la creencia desde niños, es como si nos estuvieran programando. Nuestro padre, nuestra madre, ahí le dicen, en el mundo hebreo le dicen la ima y la aba, y el aba es el padre y la ima es la madre. Cuando fueron moldeadas, sí, o moldeados en las creencias de un Dios castigador, de un Dios perverso, que si no haces la voluntad de tal cosa te va a castigar, entonces vos tenés que purificar tus pecados. Bueno, eh, es más un mensaje satánico que un mensaje divino, ¿no? Es el castigo, la penitencia. Entonces, Jehová, ¿realmente era Jehová? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, seguimos. Esto lo descubrí, vuelvo a repetir, lo comprendí, estaba dispuesto a deshacerse de la imagen de Jehová tan profundamente grabada en su mente, requería mucha valentía. Hubo veces que hablaron entre sí y se preguntaron quién era este hombre que pretendía maravillas. Y si me seguían y resultara que realmente era un mensajero de Satanás, entonces que serían severamente castigados por Jehová, claro, porque ellos tenían, digamos, la profunda creencia de que si seguían a un pagano, ¿sí? Seguían las creencias de Satanás, del Diabolum, de Lucifer, de Abadón, quien sea, o de Baal, del dios Baal, entonces serían castigados. Tenía mucho que perder, su posición social como jóvenes, hombres sobrios y trabajadores, su reputación como comerciantes y artesanos, la pérdida de ingresos, el obstáculo más grande de todo, el probable enojo y rechazo de sus familias, ¿qué recibirían de recompensa? Les dije que no les podía prometer ninguna recompensa terrenal por su ayuda en propagar el Evangelio de la Buena Nueva. No tenía ninguna duda que donde quiera que fuéramos nos darían alimento y refugio y que la gente nos acogería bien. Tan solo podía prometerles la verdad de que el Padre conocía sus necesidades, que les serían satisfechas y que les mantendría sanos. También les podría prometer que ir al Padre y al confiar en el Padre en cada paso del camino estarían felices como nunca lo habían sido antes. Experimentarían el reino del cielo ellos mismos según el punto de que yacen a un lado las exigencias del yo, mente, y sirvieran a los demás. Serían testigos de las curaciones y éstas le aumentarían la fe y les darían la valentía para sobrellevar las incomodidades del viaje. Y así empezamos nuestra misión de propagar la buena nueva del Evangelio del Reino. Envié a estos hombres jóvenes delante de mí a la ciudad que habríamos de visitar. Al entrar se le decía a la gente que se juntasen para escuchar la buena nueva del Reino del Cielo. La gente se quedaba sorprendida y querían saber más, pero los discípulos necesitaban a que trajesen a los amigos y vecinos y que se enteraran al llegar Jesús y que habría curaciones para su gente enferma. Ilusionados muchos corrían por ayudar a difundir la buena noticia y pronto estarían juntos formando una gran multitud. Yo que me había rebelado con tal pasión contra las homilías religiosas, con caras largas amenazando violencia, castigo y condenación por los pecadores, ahora caminaba con alegría para encontrarme con estas multitudes. Tenía mi buena nueva para compartir con ellas, para animarles el día y sanar de los malestares y aflicciones para llenar de alegría sus vidas. O sea, la buena nueva del reino del cielo era el sendero que él transitaba a través de los pueblos, de Jerusalén, de Israel, bueno, de Palestina sería, pues en realidad está en Palestina, y así va moldeando sus enseñanzas, ¿sí? Transmitiéndolas, dirigiéndolas. Donde antes me movía entre la gente de manera egoísta y con las manos vacías, aceptando su buena voluntad y a veces sus limosna con poca gratitud, venía ahora con una abundancia de posibilidades vivificantes para todos aquellos dispuestos a escuchar las palabras y a tomar pasos para mejorar su calidad de vida. Quiero que tú que estás leyendo estas páginas comprendas plenamente mi posición en aquel momento, mi estado de conciencia después de mi iluminación en el desierto y la persona que yo presentaba a mis paisanos como Yoshua o Jesús.
Había habido tantas conjeturas que estoy a punto de contarles la verdad. Nací teniendo al madurar, bueno, acá cuenta un poco su vida, ¿no? Un poco quién era, ¿no? Nací teniendo al madurar un buen físico con fuertes rasgos aquilinos, un intelecto extraordinario, una afición por la mímica y la risa, pero como tanto de vosotros hoy, no cuidaba mis talentos terrenales. Al entrar al desierto, mi cara y mis modales podrían llamarse degradados y de lo que deberían ser, mientras que había empezado a examinar y a rebelarme en contra de lo que me había convertido, mi intelecto también había padecido por el mal uso, constantemente ocupado en discusiones y discordias sobre la religión, y entregándome al hablar frívolo e irrespetuoso. La gente se reía conmigo, caía bien a la gente con quien frecuentaba, pero por supuesto no me respetaban. Por eso fue el asombro de aquellos que me habían conocido cuando les hablé en la sinagoga de Nazaret. Mientras mi madre me atendió para recobrar la salud, hice poderoso uso del conocimiento y la iluminación que me fue dado en el desierto. Esto me hizo volver a ser el hombre que debía ser. Cuando empecé mi misión, era completamente consciente de que era el único con el supremo conocimiento de los secretos de la creación y la existencia en sí. Todos los que están escuchando este video, los que los van a escuchar, la humanidad, muchos de la humanidad, muchos de los que están en este camino, todos van a hacer su misión. Quizás sea la misma misión que el Cristo, ayudar a sanar, enseñar, transmitir. Cada uno tiene su misión. Por eso es importante entender la palabra, comprenderla, desglosarla, ¿sí? Incorporarla a su corazón, porque así van a despertar su verdadera misión. Después vamos a ver la oración crística, el decreto crístico, como queramos llamarlo, que nos va a ayudar a conectarnos con el Padre y con el Cristo, en esencia. Eso lo vamos a ver en la carta 8, falta bastante, pero bueno, si ustedes buscan las grabaciones del año pasado, la van a encontrar. Igual siempre yo la digo, muchas veces la he grabado y la he compartido. Por lo tanto, podría decir con toda confianza, nadie excepto yo ha visto al Padre. Sabía que todo lo que creían los hombres de todo corazón era falso, no era la verdad. Sabía que yo había sido especialmente hecho y diseñado por el Padre para esta misión. Había sido bendecido abundantemente con la energía física, la vitalidad del habla y la habilidad de idear parábolas llenas de significado para hacerme capaz de transmitir el mensaje con éxito y de tal modo que nunca fuera olvidado. Además de eso, comprendía a mis paisanos muy bien debido a la larga asociación con ellos y conocía sus esperanzas más abrigadas, sus temores más desesperados. Sabía lo que les hacía reír y los que les llevaba a la mímica o a la mofa de los ricos y pomposos. Sabía también con qué profundidad tantos jóvenes y mayores sufrían con valentía y en silencio. Conocí y experimenté una profunda compasión por los pueblos que vivía atemorizado o soportaba el latigo verbal de los fariseos y se inclinaba ante las leyes de impuesto de los romanos. Sabía cómo su orgulloso espíritu judío fue herido por los gentiles conquistadores a quienes estuvieron obligados a hacer honores con los saludos verbales, de mano o rodilla, sin embargo a quienes despreciaban tras las puertas cerradas. Sabía y comprendía completamente las vidas y el pensamiento del pueblo. Los gentiles eran los ignorantes, los gentiles eran los mediocres. Medio ocre. El ocre es el dorado sucio, que tiene que ver con la ignorancia. Y medio, o sea, es de un lado o de otro. Por eso decía, a los tibios los vomitaron, decía el maestro, porque decía que el mediocre no estaba ni de un lado ni del otro, no era nada. Sabía y comprendía completamente la vida y el pensamiento del pueblo. Antes había pensado sus pensamientos, había sentido sus resentimientos, sobrellevado su clase de angustia en los momentos de carencia. Me había sentido impotente en las guerras del gobierno romano. Ahora sabía que nada de este sufrimiento era realmente necesario. Sabiendo ya la realidad de la existencia, la realidad del Dios universal, podía percibir claramente la insensatez de las autoridades judías, quienes imponían una forma de vida pesada sobre el pueblo,
la cual era totalmente errónea y en total contradicción con la verdad del ser. La situación me causaba un profundo enojo. O sea, tenía su ego, el maestro, ¿no? También. Por lo tanto, sabía que había sido moldeado y definido para convertirme en un instrumento purificado de la acción divina en Palestina. Impulsado por mi pasión por la verdad, incitado por mi compasión hacia mi prójimo, desde entonces me llamaban el Hijo del Hombre, porque sabía exactamente lo que padecía la humanidad en sus vidas cotidianas. Lo que es más, tenía perfecta confianza en poder alcanzar mis objetivos al traer la verdad a la gente y así ser instrumento para cambiar la calidad de sus vidas. Por esa razón, aunque sabía al principio de mi misión que habría que pagar un precio por todo lo que proponía hacer, dar la vuelta al mundo judío de arriba y abajo y desde dentro por afuera, estaba dispuesto a dar la cara, pasar por ello, no podía eludirlo porque amaba a la gente con el amor del Padre, que fluía a través de mi corazón y de mi ser, pues la esencia del amor del Padre es la de dar, dándose y convirtiéndose en un ser visible y en existencia visible, y creciendo, nutriendo, sanando y saciando todas las necesidades de toda la creación hecha visible. Sabía que yo era el regalo de salvación del Padre para la gente, para el mundo y no como suponían, y enseñaron todos estos siglos la salvación del castigo dado a los pecadores por un Dios enojado, sino para salvar a la gente de la repetición diaria de los mismos errores del pensar mal. El pensar mal que crea sus infortunios, la pobreza, la enfermedad y la miseria. Porque amaba tan profundamente a la raza humana, estaba dispuesto a enseñar y a sanar, desafiando a los sacerdotes judíos. Estaba dispuesto a morir en la cruz por lo que verdaderamente había visto en el desierto. Sabía de todo corazón y quería compartir hasta la última gota de mi habilidad en hacerlo. Esta es la verdad tras mi crucifixión, y todo lo que demás que has oído son conjeturas humanas, que surgieron de la práctica judía de las ofrendas quemadas en el templo. Yo era un regalo del Padre para la humanidad, para ayudarla a superar su ignorancia de las leyes de la existencia y a encontrar la verdadera senda de la vida que les dirigiría a la alegría, la abundancia y la integridad perfecta del reino de los cielos. Estas son las percepciones, los deseos y las intenciones y objetivos y los pensamientos que llevaba dentro de mi mente y mi corazón. Esta era la estructura mental, emocional, terrenal que cubría mi conciencia espiritual oculta dentro de la cabeza y figura de Yoshua o Jesús. Era mi conciencia espiritual, canalizada en las formas de pensamiento y sentimiento arriba mencionadas, las que me obligaba a emprender un viaje de 3 años para llevar a la gente lo que yo creía de todo corazón, que era el rescate de su propia forma ciega de pensar y sentir, la cual creaba sus propias vidas turbulentas. Verdaderamente creía que si solamente se pudiera demostrar a la gente todo lo que se me había dado a comprender, se daría cuenta de su locura anterior y se esforzaría por cambiar su forma de pensar y pondría pie en el camino de la vida que dirigía hacia el reino de los cielos. Con este propósito estaba dispuesto a dar mi vida. A causa de la interpretación errónea atribuida a mi misión por los maestros judíos, mi verdadero mensaje había sido deformado hasta no ser reconocible, y el propósito de estas cartas es el de traer a la gente de esta nueva era la verdad de lo que realmente hablé a las multitudes en Palestina. Por consiguiente, volviendo a mi narración de aquellos días, déjame retroceder a un día especial que dio fruto entre mis oyentes, que produjo una impresión duradera en las mentes de mis discípulos. Por lo tanto, para mí también fue un día especialmente significativo. Me libré de la presión de la gente para ir a las colinas a rezar y meditar, para recargar mis pilas espirituales, haciendo una profunda y fuerte conexión más potente con el Padre, que se hallaba dentro de mí. Esta conexión se oscurecía tan rápidamente dentro de mi conciencia de estar ocupado entre las multitudes que estaba exhausto. Al llegar a la cueva que utilizaba cuando me encontraba en esa zona, saqué
el jergón que estaba escondido debajo de una roca y me acosté para dormir. En lugar del sueño, sin embargo, sentí enseguida el influjo de la vida divina, el Padre, y se disolvió el cansancio mientras mi cuerpo se cargó con el poder que es la fuente creativa de todo ser. Fui elevado en conciencia hacia dentro de una luz dorada y mientras viajaba hacia arriba, dentro de esa luz, de repente se cambió en el más puro color blanco y sabía que en conciencia estaba ya en los umbrales del equilibrio que es el eterno, el universal y la dimensión infinita más allá de toda concepción de la mente humana. Observé la luz, pero yo no era de ella, tampoco ella estaba poderosamente dentro de mí, puesto que esta fue la dimensión de Dios, del vacío, el no forma de equilibrio universal. Pero ello se comunicó conmigo y me infundió con su amor incandescente. Grabó en mí una vez más que ello era amor, proceso creativo, perfeccionador, sanador, amor, que gobierna toda existencia. Sabía que donde quiera que hubiese falta, al final habría saciedad, igual que las aguas fluyen hasta llenar un lago. Donde hubiera miseria habría alegría, porque era de la naturaleza del universal moverse dentro de cualquier cosa que tuviese necesidad, para traerle plenitud y alegría. Sabía que donde no hubiera crecimiento, surgirían las circunstancias para promocionar el crecimiento. Sabía que donde hubiera un sentimiento de fracaso, se suministrarían retos para estimular a la gente hacia el éxito y la autoconfianza. Vi que este trabajo amoroso constantemente iniciado por el Padre en las vidas de la gente sobrecargada puede no ser reconocido como un regalo de amor por los receptores. Podían estar tan hundidos en su apatía y sentimiento de fracaso, en su creencia de que nada bueno podía tocarlos, que no veían nada en sus vidas más allá de sus propias creencias y sentimientos. Por lo tanto, se quedarían arraigados en su propio infierno autocreado. No había necesidad de sentir lástima por nadie. La única necesidad era tener el corazón compasivo y una determinación de traer la verdad para sanar la ignorancia. El don más grande que un hombre podía dar a otro era la iluminación de la ignorancia de la existencia y sus leyes cósmicas, puesto que la verdad era, cada alma está abrazada dentro del universal, y el grado del influjo a través de su actividad amorosa del Padre en sus vidas depende enteramente de la receptividad del individuo. O sea, nosotros estamos conectados en conciencia, en divinidad, con el universo, con el Padre. Y el Padre trabaja a través nuestro. Nosotros somos canales del Padre, de la verdad, del amor y la actividad amorosa. Somos la compasión divina, si la manifestamos tal cual es, a través del Padre. Somos la paz, manifestados a través del Padre tal cual es. O sea, somos la esencia del Padre, y el Padre hace su voluntad a través nuestro. Comprendí que lo que la gente necesitaba oír con urgencia era aquello de lo que yo acababa de enterarme. Necesitaban ver y comprender completamente la intención y el propósito y el potencial del amor, y cuál era la misma sustancia de su ser. A causa de su falta de fe, puede que echasen a un lado la actividad amorosa del Padre, como si fuera más bien desafíos inductores de penas y así rendirse ante el fracaso para siempre. O sea, el conductor, la llave, el medium que tenemos nosotros del Padre, conectarnos con el Padre es la fe, no hay otro. Ahora vi con más claridad aún que fui enviado para despertar a la gente a todas las posibilidades de su autodesarrollo, de prosperidad y de alcanzar alegría y felicidad. Pero dependería de ellos que despertasen y que aprovechasen lo que se les ofrecía. Me acerqué de que esta inspiración duró toda la noche y por la mañana me levanté sintiéndome vivo como nunca antes. Se me había clarificado el mensaje, había visto aún más claramente la realidad del Padre y sabía que podría salir aquel día a encontrarme con la multitud, a transmitirle el poder y la vida de lo que me habían enseñado.
Al bajar de la cueva llegué a una roca grande que daba a un precipicio escarpado. Cuando me senté podía mirar sobre la ciudad que íbamos a visitar aquel día. Bueno, voy a seguir un poquito más y ya terminamos. A partir de la clase que viene vamos a hablar justamente de la experiencia del maestro con aquellos que transmitió su palabra y que logró la sanación. Y esto lo vamos a hacer el domingo que viene. Domingo, si no me equivoco, 1 de junio. Recuerden que este libro se llama Las cartas que Cristo revela tu verdad. ¿Sí? Por si lo quieren adquirir, eh, lo pueden buscar en internet. Internet está gratis. El libro está en PDF. Si no me dicen y se los comparto, no tengo problema. Y recuerde que este libro a mí me cambió la vida, igual que el curso de milagros y muchos otros. Pero este libro es maravilloso. Sentí aquel proceso de perfeccionamiento, ese impulso que hace íntegro el Padre, surgir a través de mí y anhelaba compartir aquello con los demás antes de que los problemas del diario vivir lo ahogasen y que perdiese su poder y empujé dentro de mí conciencia humana. Mis discípulos se reunieron conmigo poco después. Al entrar en la ciudad, hablaban con la gente y dirigían a las multitudes que acudían a que se moviesen hacia un terreno pendiente más allá de las casas. De pie sobre una roca grande, en medio de ellos empecé a hablar. Y ahí vamos a dejar para la clase que viene, esto es la página 94, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que dijo el maestro en ese encuentro, ¿sí? Continuará, como digamos. Eh, pero bueno, siempre recordemos que el Padre actuaba a través de él, el Cristo actuaba a través de él, la esencia divina actuaba a través de él y él sabía que había sido moldeado para esa misión. Ser un profeta en la tierra significa traer un nuevo nivel de conciencia. Por eso le decían profeta a él, en algunos casos. Él vino a despertar las almas dormidas, él vino a sacudir las ropas, ¿sí? Él vino a contarles de que no había un Jehová castigador, sino había un Padre divino, conciencia universal, que era el amor perfecto y que era la conciencia creativa, que todos a través de él podíamos recibir su sanación, su energía, su divinidad. Y cuando tenemos fe, esa es la única herramienta que necesitamos, a través de la meditación, la oración profunda, el poder conectarnos con el Padre. Bendiciones para todos, los bendigo, me bendigo, que tengan un maravilloso fin de semana.